Muy buenos días a todos ustedes que todos los días aquí nos sintonizan a partir de las 6 de la mañana en Telemicro, Canal 5 y Telemicro Internacional. Estamos en matinal. Hoy miércoles, mitad de semana, miércoles 9 de febrero del año 2022. Laura Castellanos, Alberto Caminero, un servidor, estarán con ustedes durante estas 2 horas. Buenos días, Laura, ¿cómo estás? Buenos días, Caminero. Muy bien, ¿y usted? Bien, bien. Viendo a los médicos que se activaron en protesta y en crítica, que ellos hablan de adefesio antijurídico, una norma que dispuso la Dirección General de Impuestos Internos que grava los salarios. Dice que están convocando a todas las sociedades médicas y los médicos en sentido general a una asamblea mañana a las 10 de la mañana en el Colegio Médico Dominicano, donde Senencaba dice que hay un impuesto que se le está poniendo en una norma de esta institución y que un ajuste impositivo a esa norma que obliga a los médicos a pagar de sus salarios alrededor de 7,000 pesos. Hay que ver porque desataron ayer la agresividad verbal de Senencaba, daba una muestra de la indignación en torno a eso. Dice, el gobierno te aumenta 14,000 pesos y ya te está quitando de un viaje 7,000, obligando a los galenos a apoyar el pluriempleo o apoyarse en el pluriempleo para subsistir. Que lo han hecho siempre. Sí, Que han hecho siempre que han hecho pluriempleo, siempre. o sea que eso no sería nuevo. Y que además han hecho, que es una modalidad para que va en detrimento de los propios pacientes, porque anteriormente usted iba y pagaba una cita médica, le diagnosticaban, mire, vaya y hágase un análisis, ¿verdad? Y después que le hagan los chequeos y usted viene y me trae de nuevo esos análisis. Usted llegaba con sus análisis y lo entregaba. El médico incluso usted ni siquiera entraba o le permitían entrar y venían y chequeaban. Mire, usted tiene tal cosa, tiene que hacerse esto y le recetaban algunos medicamentos dependiendo si encontraban algún problema en los análisis. Pero ¿qué resulta? Que eso no es así ahora. Para usted llevar de nuevo ese diagnóstico que el mismo médico le mandó a hacer, usted tiene que pagar de nuevo una cita. Pero ¿cómo una cita? Entonces son citas que cuestan 2,000 pesos y 3,000 pesos. En algunos casos los médicos no aceptan seguros médicos. Una gran mayoría sí, pero hay algunos que no lo aceptan. Entonces ya eso es un doble pago, porque usted desde la fecha que fue, si usted fue un lunes, el miércoles cuando le entregan ya ese diagnóstico de los laboratorios, entonces usted al acudir donde el médico tiene que pagar de nuevo otra cita. Pero yo lo que vengo a traerle es el resultado. No, tiene que pagar cita de nuevo. Y un médico actualmente en su consulta, que yo no lo veo mal, no está mal porque eso es su trabajo, pero prácticamente se ganan 1,000,000 de pesos al mes. Bueno, el problema no es cuánto se ganen, porque pueden
pueden ganar Todo lo lo que que le quieran. produzca la consulta. Sí. En este caso, lo que estamos hablando es de una modificación de una norma de la DGI. Y ya desde hace un tiempo viene la preocupación de que la DGI está haciendo una especie de reforma fiscal sin reforma fiscal, en el sentido de que están modificando normas, procedimientos que al final terminan imponiendo una carga fiscal adicional, pero sin tener que modificar las leyes. Y este caso, pues efectivamente es uno de esos casos, porque se trata de una modificación a la norma general sobre incorporación, permanencia, exclusión y declaración jurada en el régimen simplificado de tributación. Y bueno, lo que se están quejando los médicos y están tratando de ejemplificar su posición, que a mí no me queda 100% claro que sea totalmente como ellos lo están explicando. Sería bueno quizás hablar con un experto tributario que realmente dé fe de eso. Pero en sentido general, los médicos tradicionalmente tributan poco, y no solamente por el tema de las normas, sino sobre todo por el poco nivel de formalidad con el que se registran esos ingresos. La inmensa mayoría de los médicos se les paga en efectivo, los copagos no se corresponden con lo que se establece a nivel de la ley de seguridad social, en fin, entonces termina habiendo un nivel de opacidad bastante elevado con lo que tiene que ver con los honorarios médicos, y bueno, pues evidentemente eso tiene sus manifestaciones también desde el punto de vista fiscal. Yo no dudo que habrá médicos que reporten hasta el último centavo de lo que ingresan, como habrá muchísimos que reporten lo mínimo, como habrá muchísimos que no reporten absolutamente nada. Esa es la dinámica normal en los sectores, y bueno, habrá que ver lo que hace la Dirección General de Impuestos Internos con este reclamo, pero al final, si un médico ingresa montos significativos, eso tiene que estar grabado de alguna manera. Claro que de alguna manera. En el caso del Colegio Médico Dominicano, bueno, se está pidiendo a Impuestos Internos declarar en lo inmediato una prórroga a la presentación de este dispositivo que hasta corrige en el formulario que contiene ese ajuste positivo que plantea en cuanto a salarios y valores desde ya entrada en vigencia del artículo 296 del Código Tributario modificado por la ley 253/12, que ellos establecen en los mismos médicos que se trata de la entrada en vigencia del artículo 296 del Código Tributario modificado por la ley 253/12, que establece en su artículo 3 los ajustes por inflación que llevan más de 10 años sin aplicarse, afectando aquellos salarios que apenas alcanzan los 34.685 pesos. Hay que ver, sería bueno que se produzca un encuentro entre la Dirección General de Impuestos Internos y el Colegio Médico Dominicano para ver qué está pasando con estas normas de la dirección que grava los salarios, pero se trata de una aplicación de un artículo del Código Tributario que no se había aplicado desde hace 10 años y que ahora lo está aplicando la Dirección General de Impuestos Internos, y que eso ha irritado al Colegio Médico Dominicano. Decía que los ricos, decía Seren Caballero, lo escuchaba en Noticias Telemicro, que los ricos deben pagar la crisis, ¿no? Deben pagar todo el mundo, los ricos, la clase media, los menos pobres, los que tengan su salario o los que están implicados en estas normas. Lo importante es saber si esta norma se corresponde como lo establece Impuestos Internos, o si es que los médicos no quieren que le graben sus salarios, que de por sí le han hecho ya varios aumentos, además de las consultas que hacen, que son en efectivos y que ahí no hay forma de llegar la Dirección General de Impuestos Internos. Otra noticia de ayer
es que el presidente Luis Abinader dio el primer palazo junto con el ministro de Obras Públicas del ITNE Ascensión de la línea 2C del metro de Santo Domingo, que lo llevará se extenderá desde el kilómetro 9 hasta Los Alcarrizos. Y desde Los Alcarrizos entonces conecta los usuarios con el telesférico que está en construcción hacia adentro ya de Los Alcarrizos. Son cerca de 1 millón de personas que se van a beneficiar de esta segunda línea 2C del metro, y que alrededor de 2.500 personas pudieran recibir empleos, de acuerdo a lo que dijo ayer el presidente de la República. Que estamos hablando de que desde el kilómetro 9 irá soterrado hasta la beisbolista, 7.3 kilómetros por debajo del nivel del suelo, y que, o sea, soterrado, y que en el caso de otros espacios entonces habrá una marginal que conlleva, de acuerdo al mapa que está aquí y a lo que se anunció en el día de ayer, entonces va a buscar que ese entaponamiento, ese cuello botella que se forma a la salida o la entrada a la ciudad de Santo Domingo o hacia la salida de El Cibao, se corrija, porque eso es un pandemonio. La inversión es de 506 millones de dólares y que tendrá 5 estaciones, según el presidente Luis Abinader, junto a Rafael Santos Pérez, director ejecutivo de la Oficina para el Reordenamiento del Transporte, OPRET, que estuvo y es la institución encargada de la construcción o de la ampliación de la segunda línea del metro o 2C, Metro de Santo Domingo. El Picasso para la obra estará listo en 24 meses, según las proyecciones, y tendrá una inversión de 506 millones. De ese monto, 110 millones serán para la construcción de una marginal de vehículos y 396 millones para la extensión de la línea 2C, la cual estará compuesta por 5 paradas distribuidas en 7.3 kilómetros. Qué bueno que se haga este tipo de inversión, y que llevará una corregir un problema que hay. Para usted llegar a Santiago, usted pierde más tiempo desde el kilómetro 9 hasta Los Alcarrizos que llegar a cualquier ciudad en el este o en el sur. ¿Por qué? Porque ahí usted dura cerca de 1 hora y 2 horas en las horas pico. Es una locura. Entonces, resuelve un problema vial necesario, pero que además va a beneficiar a los ciudadanos que viven en Los Alcarrizos, porque se montarán en una onza, que de acuerdo a lo que dice el presidente Luis Abinader en un encuentro que estuvo con directores de medios y hacedores de opiniones, decía que en el caso de la onza le sale al gobierno un pasajero en 115 pesos, pero se cobra entre 15 y 20 pesos montar un pasajero. Y usted cruza la ciudad hasta el kilómetro 9, se montaría cuando esté listo en 24 meses esta línea 2C, se monta en esa línea 2C del metro que lo dejan en la entrada de Los Alcarrizos, y usted podrá montarse inmediatamente, hacer un transfer al telesférico y estará en su casa en un tiempo récord. Familias gastan hasta el 30%
del transporte es lo que dijo el presidente Luis Abinader ayer en la actividad que se hizo en torno a esta segunda línea de metro que se empezó o que comienza su construcción en lo inmediato. Bueno, ya veremos cómo eso avanza. Son obras complejas, por lo tanto, todo lo que sea soterrado ya de entrada tiene unas dificultades técnicas que posiblemente se extiendan mucho más de lo que se está previendo en este momento. 24 meses no parece ser mucho tiempo, pero ya veremos cómo esto avanza. Miren, volviendo al tema del sector salud, hay un tema que difunde hoy de los medios y que desde hace bastante tiempo es un tema de preocupación en nuestro país. Y llama poderosamente la atención que las autoridades de seguridad social, CISARRIL, DIDA y el mismo Consejo Nacional de la Seguridad Social no parecen ser capaces de buscar soluciones definitivas a este tema más allá del papel. El caso que presenta el periódico El Día es uno que se reproduce continuamente en la realidad dominicana y es la exigencia que se le hace a los pacientes cuando asisten con un tema de gravedad de que se realice un depósito previo a ingresarlo, a pesar de que esta persona cuente con un seguro de salud. Eso se ha visto incrementado igual con los casos de COVID-19, donde ha ocurrido algo muy similar, pero no es exclusivo de este tema y tampoco es una novedad de la pandemia. Es algo que viene sucediendo desde hace mucho tiempo y donde incluso en emergencia se niega el ingreso a pacientes por este motivo. Y eso es algo que, a pesar de las críticas y a pesar de que cíclicamente se critica y se cuestiona y que nadie en el sistema de salud parece admitirlo abiertamente, y sin embargo sigue ocurriendo en la práctica. Y no es posible que las autoridades del Sistema Dominicano de Seguridad Social no tengan herramientas o no logren desarrollar cualquier tipo de intervención que necesiten desarrollar para evitar esa práctica. Esto incluye también al Ministerio de Salud Público, que es el órgano rector del sistema, que es por demás quien da la habilitación a los establecimientos de salud, pero hay que insistir en el llamado de que todas estas instituciones son corresponsables de buscar una solución a este tema que continúa siendo una situación que se convierte en una barrera importantísima para muchísimos pacientes que asisten con seguro a buscar algún tipo de servicio de salud. En las clínicas privadas, sobre todo de la parte metropolitana, eso se ha ido transformando en la necesidad de dejar una tarjeta de crédito como garantía, que sencillamente se deja ahí para acumular cualquier cargo adicional que se produzca, pero todas esas son prácticas abusivas que no se supone que ocurran en base a la regulación del Consejo Nacional de Seguridad Social. El problema es que el Consejo da las resoluciones, la CISARRIL reconoce que es un problema y la DIDA lo que hace es pedirle a los pacientes que se quejen. Entonces, además de que el paciente tiene el problema de que no pudo acceder al servicio de salud, esperando que pueda superar lo que sea que haya ocurrido, se pretende que se queje, que saque de su tiempo, que contrate abogado, que se ponga a llevar un proceso en contra de un centro de salud, donde por demás tiene información muy precaria porque todo esto no se hace en documentos. Porque una inmensa mayoría de los trámites y de los pagos que se realizan con médicos y establecimientos son en efectivo. Una mujer va y le hacen una cesárea y hay un efectivo para el anestesista, hay un efectivo para el obstetra, hay un efectivo para el neonatólogo. Más allá de lo que también se le tiene que pagar a la clínica. Entonces, todas estas prácticas del sistema de salud que se traducen en obstáculos reales para que los ciudadanos tengan servicios de salud y para que no tengan que incrementar tanto su gasto de bolsillo en servicios de salud, lamentablemente parecen no ser objeto de mayor atención de las autoridades. Ojalá esta nueva denuncia, que insisto, de nueva no tiene absolutamente nada, porque esto lo vemos cada cierto tiempo y sencillamente se quede en el olvido, traiga algún tipo de reacción, ya sea de la DIDA, de la CISARRIL, del Consejo Nacional de Seguridad Social o del Ministerio de Salud Pública, para que hagan algo más efectivo que realmente erradique esta práctica ilegal y por demás inhumana de nuestro sistema de salud.
En el caso de la Seguridad Social, que cumplió ya 20 años, se hizo todo un esquema y en cada uno de esas instituciones que sale y que es parte de la seguridad, tienen sus propios recursos, sus propias recaudaciones. Sin embargo, la que tiene que ver con la defensa a los asegurados, entonces, que es la DIDA, esa es la cenicienta que no le otorgan ningún presupuesto de importancia, pues tiene un presupuesto, pero un presupuesto para que pueda orientar, para que pueda salir en defensa de los propios asegurados o de la seguridad social que se quejan en cuanto a estas cosas. Eso son de las cosas que deben cambiar. Y sí, es verdad, desde hace mucho tiempo había una afinidad entre el médico y el paciente. El paciente y los médicos se veía el sistema de salud como algo humano, o sea, humanizado, algo humano. Pero, ¿qué resulta? Que desde hace más de 2 décadas, y hay que decirlo así, desde hace más de 2 décadas, esto se ha convertido en un negocio, donde usted va a cualquier clínica, como dice, se hace la denuncia en el día y es válida lo que dice Laura, que es una acción inhumana cuando a usted se le obliga a pagar un paciente que llevan en estado crítico y lo primero es que le dice, no, pero espérese, la tarjeta, pero que mi familiar tiene un dolor y es necesario que lo atienda, sí, pero pase por administración. Y si no tiene esa tarjeta, a usted no lo ingresan, a usted lo envían a otro lugar. Hace mucho tiempo que no se dan casos de muertes por traslado o transferencia de pacientes que no son atendidos por falta de pago en las clínicas, pero eso es algo abusivo que todavía se continúa practicando en las clínicas. Incluso ahora hay que agregar que en aquellos casos de pacientes que sí aplican y que sí pagan, tienen un precio si usted quiere televisión o si usted no quiere televisión. Pero la televisión es para los familiares que estén ahí adentro, porque el paciente cuando está ahí lo que quiere es que sanarse y salir de ese lugar. Pero porque tampoco quieren pagar servicios a la telefonía o servicios por servicio de televisión, por cable y ese tipo de cosas. La verdad es que es un negociazo la salud en vez de convertirse en como era antes. Y yo tengo familias, muchas familias y personas cercanas que son médicos y sé que en este renglón no se puede generalizar, pero sí muchos pocos están utilizando estas prácticas como un negocio más que como un servicio a los seres humanos que buscan de los médicos salud, que buscan de los médicos alivio y que realmente son insaciables económicamente. Eso hay que decir. Bien, pero, y es cierto, son insaciables, pero el tema va más allá de lo que de forma individual quiera cada dueño de clínica, Sí. que dentro de que ejercen en el ámbito de la salud, lo que mucho entiende es que son empresarios y de alguna manera se Ese es su negocio. Se despojan de su compromiso médico y del juramento hipocrático en el sentido de que, bueno, ahí hay un negocio que ellos tienen que operar. El problema está en que los negocios no hacen lo que quieren, sino que hay una regulación
Y la regulación en el sector salud se supone que sea de las más importantes y de las más delicadas, porque con lo que estamos jugando es con la salud de la gente. Entonces tenemos regulaciones muy robustas en materia bancaria, en materia de telecomunicaciones, todo muy importante, pero parecería que la regulación del sector salud sigue siendo la cenicienta de las regulaciones, sobre todo cuando tiene que ver con el cumplimiento de la misma. Entonces, no es un tema donde la responsabilidad se puede determinar en los dueños de clínicas, porque las instituciones públicas son las llamadas a hacer cumplir la ley. Y cuando una ley no funciona, a ir modificando paulatinamente la regulación para llevar los sistemas al punto óptimo desde el punto de vista de los intereses del ciudadano, que es lo que no está ocurriendo en este caso. Entonces, ahí hay un Consejo Nacional de Seguridad Social que tiene capacidad regulatoria, que lo que viven diciendo es que hay un veto. Sí, hay un veto, pero yo estoy segura de que si ese tema se lleva a la mesa, no va a tener ni veto de los empresarios, ni va a tener veto de los empleados, porque eso es un tema demasiado importante. Y de hecho se han dado resoluciones con relación al tema. El problema está en que se dan las regulaciones, las cosas se dejan de ahí y el sistema no evoluciona. De hecho, en la misma discusión de la búsqueda de una modificación en la Ley de Seguridad Social, ni siquiera sabemos qué es lo que se quiere modificar, porque muchos de estos temas pudieron evolucionar a través de resoluciones del Consejo Nacional de Seguridad Social y no lo han hecho. Y aquellos pocos que han evolucionado tienen serios problemas de cumplimiento. Y la DIDA, que se ha convertido en una institución totalmente inorgánica, sin ningún tipo de resultados, sin ningún tipo de activismo en favor de los ciudadanos, está ahí como un muñeco, pero el resto de las instituciones del sector igual se hacen de la vista gorda con relación a estas situaciones que son extremadamente graves. Entonces, insisto, ahí está el Consejo Nacional de Seguridad Social, ahí está la CISARRIL, ahí está el Ministerio de Salud Pública, todos con presupuestos importantes, ahí está la DIDA, que con poco presupuesto pudiera tener un activismo importante con relación a este tipo de temas, porque no es ciencia nuclear, es sencillamente asegurarse de que los centros den cumplimiento y con que se empiece con algunos, la práctica se empieza a erradicar. Lo que pasa es que ni se buscan las herramientas a nivel de estas instituciones, ni se buscan las herramientas a nivel legal, porque a nivel legal tampoco terminamos de concentrarnos en qué le queremos modificar a la Ley de Seguridad Social para evitar que este tipo de situaciones sigan ocurriendo. Bueno, señores, vamos a hacer una pausa, retornamos en breve, no se vayan.